Escorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal, yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio. Estamos a 12 de agosto del 2025 y vamos a ver qué nos dicen las cartas para el día de hoy. Mirad, vuestro primer mensaje del universo. Vamos a ver qué dos mensajes más os salen, si no los sacamos nosotros. Vamos a ver. Por cierto, muchísimas gracias por el último vídeo que subí, que la verdad, gracias a todos vosotros que animáis a la gente que entra, que se suscriba, que comenta, pues la verdad que el vídeo pues se vio un poquitito más que los anteriores, así que muchísimas gracias. Espero que todos se vean exactamente igual, porque como digo, sin vosotros, sin las suscripciones y sin las visualizaciones, pues lógicamente los creadores de contenido no hacemos nada, es decir, trabajamos para nada. Así que gracias de verdad, de corazón a todos. Bueno, vamos a empezar primero por los mensajes del universo. El primer mensaje te dicen que a veces aferrarse hace más daño que soltarse. Así que deja atrás todo lo que te ha estado agobiando durante tanto tiempo y alcanza las oportunidades que te están esperando. Te prometo que no te arrepentirás. Lógicamente, muchas veces está la sensación de aferrarse a cosas que no terminan de ensamblar en ti, no terminan de encajar en ti. Y bueno, es cierto que esas cosas con las cuales nos aferramos a veces nos están cortando los caminos, ¿no? Esos caminos del futuro, esos caminos del destino. ¿Es difícil soltar? Sí. A veces nos aferramos a algo porque nos hace más daño el estar enganchados que el soltar, ¿no? Es así. Pero a veces hay que dejar atrás todo lo que te ha estado agobiando, todo lo que te ha estado, pues, no sé, que te ha estado, pues, aferrando, que te ha estado atando, ¿vale? Entonces, a veces hay que dejar soltar, ¿vale? Hay que decir definitivamente, bueno, lo dejo, lo suelto, esto no es para mí, esto no tiene que estar aquí, pues no, pues ya está, fuera de mi vida. Luego te dicen que quiérete más, diciéndote que no a las cosas que te resultan agotadoras y agobiantes. Decir no cuando quieres decir no, en lugar de decir sí para complacer a otras personas. Es un verdadero acto de amor propio. Debes de decir sí cuando realmente te apetece, Escorpio, no decir sí si realmente te apetece decir no, ¿vale? Hay que querernos más, hay que tener amor propio y eso parte por la base de querernos y tener un verdadero amor por nosotros. Te dicen que ningún acto de bondad es en vano. Algunas de las personas más amables que jamás conocerás han pasado por el infierno y han vuelto. Eso refuerza su compasión y empatía. Si esto te describe, sigue siendo la hermosa alma que eres. No es cuestión de lo que pasara en el pasado, sino más bien cuestión de lo que eres en el presente, ¿vale? Así que eres una persona hermosa, con un alma maravillosa, y eso es lo que tienes que tener en cuenta. Vamos a ver ahora qué nos dicen vuestro mensaje de la voz interior, ¿vale? El decreto que llamáis vosotros, para mí es una afirmación que tenéis que decir 3 veces en el día seguidos, ¿vale? Es como que tenéis que repetir tanto la palabra principal como el texto que hay en la carta o el texto que yo os leo. Tenéis que decirlo 3 días seguidos para poder encontrar la afirmación, ¿no? Vamos a ver cuál es la de hoy. Vale. Inventividad. Tengo la capacidad de tomar las riendas de mi vida a través de una actitud creativa. Creo lo que es mejor para mi corazón. Creo firmemente que puedo cambiar mi mundo interior y exterior, convirtiendo cada pensamiento en acción. Traigo luz a mi vida haciendo las cosas a imagen de Dios. Esta es la afirmación
para el día de hoy, que tenéis que decir, como digo, 3 días seguidos. Vamos a ver ahora qué nos dicen el oráculo. Y luego, como siempre, miraremos el tarot para ampliar también más información, como sabéis. En el caso en el que necesites una consulta privada más extensa para salir de dudas de alguna situación que estés pasando a día de hoy, de alguna cosa, es recomendable que llames a los teléfonos que aparecen en pantalla para poder salir de dudas al momento y sin esperas. Bueno, lo primero que te dicen las cartas, te sale la carta de la confianza y seguridad, nueva relación positiva y algo que creías terminado vuelve a tu vida. Mirad, confianza y seguridad. Es lo mismo que nos han dicho las cartas. No necesitas aferrarte a nada del pasado. Vive el presente con confianza y con seguridad. Verás cómo en el futuro conseguirás llegar a donde realmente quieres llegar, ¿vale? Por otra parte, te dicen de una relación positiva. Esta relación positiva yo creo que va a partir de la base quizá de conocer a alguien nuevo que vayas a conocer, quizá de relación positiva, puede ser también no relación positiva de relación de pareja, sino también una relación positiva en el ámbito laboral. Nos hablan de una relación positiva, también puede ser en el ámbito pues de la amistad, ¿no? De que conozcas a alguien que realmente te encuentres a gusto con esa persona cerca de ti. Y luego el que algo te creías terminado y vuelve a tu vida también puede ser reflejo de o bien en el ámbito laboral o bien en el ámbito sentimental, ¿vale? Alguien del pasado puede que regrese a tu vida en el ámbito sentimental, o puede ser que un trabajo que creías terminado te vuelven a renovar el contrato. Así que bueno, vamos a darle diferentes descripciones o motivos a las cartas que hay, ¿vale? Como hablo siempre en general, cuando hablo de una relación positiva, como digo, tenéis que adaptar la lectura porque puede ser o bien de una relación de pareja, o bien relación de amistad, o bien relación laboral, ¿vale? Tenéis que adaptar un poco, como siempre os digo, la lectura a vuestra situación, porque para tener algo más concreto, pues lógicamente están las consultas personales, pero si no, pues es más difícil que toda la lectura coincida con vuestra situación, ¿vale? Bueno, también nos están hablando de la necesidad de espacio y de tiempo. Necesitas quizá un distanciamiento, como te han dicho el oráculo, de alejarte de una situación, ¿vale? Ese alejamiento y ese distanciamiento que vas a tener es un distanciamiento que es necesario, ¿vale? Necesario para poder, pues como te he dicho antes, avanzar hacia una situación mejor, Luego, por otra parte, el independiente y ser libre, a veces necesitamos esa libertad y esa independencia para poder avanzar, ¿vale? Para poder avanzar hacia algo. Luego te dicen también que algo se termina y dará paso a algo mejor. Eso está clarísimo. Si te dicen, si sueltas esa energía que ahora te está haciendo daño, lógicamente llegarás a tener la oportunidad de pues mejorar, ¿no? Pues la oportunidad esa de encontrar algo mejor para ti, tanto, como digo, en el ámbito personal como en el ámbito laboral. Luego te hablan de que la soledad no es mala, de que necesitas ese tiempo para poder pensar en ti, para poder pensar en vosotros, para poder estar en una situación mejor. Te dicen también, pues no sé, que hay una conexión especial de almas gemelas que te está esperando. En muchos de los casos, esa alma gemela ya la conoces y es esa energía que tienes, que te quieres liberar de ella, ¿vale? Es esa energía que tienes que quieres liberarte de ella. Pero en muchos otros conocerás, aquí en esta nueva relación positiva, a tu alma gemela. Alguien que realmente coincida contigo, te dé todo el amor y toda la necesidad que tú anhelas y quieres. Esa persona que estará a tu lado por siempre y para siempre, ¿no? Pero, como digo, en muchos conseguiréis encontrar a vuestra alma gemela y en otros casos ya la conocéis y estará distante.
porque si algo se termina y no es para siempre y vuelve a tu vida, como he dicho, puede ser alguien del pasado. Pero para saber si esa persona que tú estás enamorada y esa persona que está alejada a día de hoy es tu alma gemela, necesitas una consulta personal para ti, porque esta consulta, como digo, esto es muy general y entonces os puede ayudar, claro que sí, muchísimo, para quien le coincida la lectura, ¿vale? No a todo el mundo le puede coincidir. Entonces vamos a ampliar un poco más con el tarot y así podemos llegar a ver si es alguien del pasado que regresa a tu vida, y vamos a intentar ver también cómo va a ser esa nueva relación positiva, ¿vale? A ver si va a ser de amistad, de amor o de qué puede llegar a ser. Vamos a recoger esto y vamos a ver qué nos dice el tarot. Venga. Vamos a ver. Venga, a ver. Bueno, lo primero de todo, y no menos importante, es que nos sale el paje de espadas y el as de espadas. Nos hablan de conversaciones. Alguien va a hablar contigo o alguien vas a conocer hablando. Muchos conoceréis a personas por una red social o por una aplicación de citas. Y otros muchos, pues hablaréis con alguien del pasado con quien a día de hoy no hay comunicación, ¿vale? Pero sí que se ven conversaciones. Luego nos dicen que vas a conversar con alguien que no vive cerca de ti, que vive lejos, o bien en otro continente, o bien a varios kilómetros de ti, es decir, bastante, ¿vale? No varios, no 2 kilómetros ni 3, sino a lo mejor 200 kilómetros, 400, 500 o 1000, para que me entendáis. Te dicen también que tú no pierdes la esperanza en quizá empezar una situación nueva, en, pues no sé, en intentar llegar a una situación diferente. Te dicen también que no pierdes la esperanza quizá en hablar con alguien del pasado que a día de hoy no tiene comunicación contigo, o quizá no pierdas la esperanza en encontrar, pues como he dicho antes, a esa alma gemela, ¿vale? A esa persona que estáis esperando de hace ya mucho tiempo atrás. Luego, por otro lado, te salen aquí, a ver, espera que termino con la lectura. A ver, mirad, te salen aquí también ese 10 de bastos que nos hablan de las del agobio, de la frustración, de la desesperación, de por qué las cosas me funcionan así, ¿no? De por qué no encuentro a esa persona que realmente esté conmigo, por qué no encuentro ese trabajo que realmente me valoren, ¿no? Aquí se ve a alguien en el terreno sentimental. Sí, aquí nos están hablando de alguien en el terreno sentimental, porque nos sale el caballo, perdón, el rey de copas. El rey de copas es la persona que nos habla de los sentimientos, te va a hablar de sentimientos, de hecho está debajo de las de espadas. Va a hablarte de amor. Una persona va a hablarte de sentimientos, de amor, ¿vale? Por otra parte, tú tienes las ideas muy claras ya, Escorpio. Tienes las ideas demasiado claras, tan claras que tú sabes perfectamente lo que quieres y sabes perfectamente hasta dónde quieres llegar. ¿Que no pierdes la esperanza en que la situación con alguien del pasado cambie? Sí, pero creo que tú, en el fondo de tu corazón, de tu mente, sabes que esta persona quizá no cambie nunca, y en el fondo de tu corazón sabes quizá que esta persona, si vuelve, volvería con la misma intensidad y con las mismas circunstancias con las cuales se marchó. Por otra parte, te sale la reina de pentáculos, el colgado y el caballo de bastos. En el terreno laboral se te ven cambios, ¿vale? Cambios en el terreno laboral. Cambios que no esperabas, ojo. Vas a tener un cambio en el terreno laboral que no esperabas. Para muchos de vosotros será un cambio muy positivo, puede ser un ascenso, puede ser un aumento de sueldo, puede ser algo así. Y para otros muchos va a ser un cambio de lugar en el trabajo, un cambio de actividad dentro del trabajo,
un cambio que yo creo que no te va a gustar, ¿vale? Para muchos sí, porque va a ser, como digo, un aumento de sueldo y algo así, pero en muchos de los casos vas a tener un trabajo, o sea, un cambio dentro del terreno laboral que no te va a terminar de gustar, porque te sale el colgado. Es como que te vas a pensar mucho si aceptarlo o no aceptar, ¿vale? Vamos a ver qué horóscopos salen en la lectura de hoy, a ver si coincide con esa persona de tu pasado, o a ver si coincide con esa persona que estás conociendo nueva, o te daré información de los horóscopos de la persona que vas a conocer y que será tu alma gemela, como hemos visto en el oráculo. Cuando conozcas a alguien, pregúntale el horóscopo y así sabrás si es esta persona o no. Tiene que ser Aries, tiene que ser Sagitario o tiene que ser Capricornio. Y respecto a tu mensaje de tu ángel, me sale la fe. Ábrete a todas las posibilidades, a todas las oportunidades, abandona las ideas preconcebidas. No tienes nada que temer, estás rodeado de amor permanentemente. Comienza por creer en ti mismo y en tu intuición. Se te presentarán maravillosas oportunidades en cuanto demuestres algo de flexibilidad y dejes abierto tu corazón y tu espíritu. Ten fe en ti mismo. Todo es posible. Me están diciendo mis guías que te saque el tiempo que puedes tardar en conocer a esta persona o en los cambios que van a llegarte. Así que esperad un momento que os voy a sacar aquí este mismo. Voy a saber cuántos días, semanas o meses puedes tardar en conocer a esta persona. Vamos a ver, nos hablan de 15. Puede ser o el día 15 del mes, es decir, dentro de 12, 13, dentro de 3 días, o puede ser dentro de 15 días, ¿vale? A partir de hoy, o bien el día 15 de agosto, o bien dentro de 15 días, ¿vale? Así que nada más, Escorpio, gracias por pasarte por aquí. Por favor, comentar el vídeo, por favor, compartirlo, suscribiros si os gusta la lectura. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.